Buenas tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan para oír el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de hoy se titula La palabra de Cristo en nosotros y el texto bíblico es Colosenses capítulo 3 versículo 16. Dice así: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La Biblia afirma en 2 de Timoteo capítulo 3, 16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, lo cual es absolutamente cierto. Pero la realidad es que no somos perfectos, ni estamos enteramente preparados para toda buena obra, ni obramos bien muchas veces. ¿Por qué? Por la falta del señorío de la palabra de Cristo en nuestros corazones. ¿Qué diferente sería para la vida de todo creyente, la iglesia y como consecuencia aún para el mundo entero si los cristianos pudiésemos cumplir solo este versículo? Imaginen a los creyentes en quienes la palabra de Cristo mora en abundancia y en comunión perfecta entre los hermanos, enseñados y exhortados con amor fraternal, gozo y gratitud y alabanza a Dios. Sería sal y luz para el mundo. Por eso hoy vamos a analizar cómo podemos ser bendecidos y ser llenos de la palabra de Cristo. Principalmente vamos a analizar la primera frase. El gran problema de todas las épocas, y en particular en la época de Jesús, de los dirigentes religiosos, fue que la palabra de Cristo no moraba en sus corazones. Muchos oían a Jesús o mandaban mensajeros para oír o estar informado, pero no recibían las palabras de Cristo. Jesús describía esta actitud. Acá tenemos palabra de Cristo, por ejemplo. Lucas 5, 37, 39 dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Según Jesús, los líderes religiosos tomaban vinos añejos, toda la ley, ¿no? Y probaba el vino nuevo de Jesús, pero rechazaban porque afirmaba que el añejo es mejor. Ellos estaban llenos de leyes, mandamientos, ritos, tradiciones agregados por los hombres, y al oír la frescura del Evangelio de Jesucristo de salvación por fe, prefirieron lo viejo y se quedaron con lo viejo. Por eso Jesús, en su palabra, la palabra de Cristo nuevamente en Juan 8:37, exhortaba a ello, ¿no? Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Creo que a la luz de esta palabra de Cristo debemos examinar entonces, como introducción, cómo estamos nosotros con respecto a la palabra de Jesús. Quizás por medio de estos pasajes el Señor nos esté diciéndonos a algunos de nosotros algo parecido, ¿verdad? Debemos dar cabida a la palabra de Cristo. Entonces la primera pregunta que podemos hacer es:
cada uno, ¿no? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué cosa ocupa tu corazón? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Cristo en tu corazón? ¿La palabra de Cristo mora en abundancia en vos? La palabra de Cristo debe morar abundantemente. La palabra de Cristo. La palabra de Cristo, como decíamos, debe morar en nosotros. ¿Y qué es la palabra de Cristo? La palabra de Cristo en sentido subjetivo, es decir, lo que Jesucristo predicó, enseñó. Esto es importante ya que Jesús es el verbo, logos, la palabra hecho carne. Es la palabra en persona Jesús y por lo tanto cada palabra que salía de él y enseñaba debe ser leído con atención, analizado y atesorado en nuestros corazones, porque no hay ninguna autoridad mayor que él, porque él es la palabra encarnada. Y la palabra de Cristo, en sentido objetivo, es lo que se dice o predica sobre o acerca de Jesucristo. Básicamente todo Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que los apóstoles nos enseñan sobre la deidad y la humanidad de Cristo y la doctrina del cristianismo. Toda la teología, la cristología. El corazón del hombre es como una caja fuerte. Guardamos lo que valoramos y desechamos lo que no creemos que es importante. Y la palabra de Dios dice que, que la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros. Esto es tan lógico, pero yo he visto, no quiero ir en muchas casuísticas, ejemplo, pero he visto personas que doy fe de que son creyentes de verdad, cristianos, pero se pasa mayor parte de su tiempo estudiando diferentes sectas espiritistas, brujerías y sectas diabólicas, y al preguntarse, ¿por qué está compenetrado en estudiar derecho? Y de Pastor Juan, lo que pasa es que ustedes saben que en la guerra espiritual, para poder vencer al enemigo, hay que conocer primero bien al enemigo. Entonces lo que yo hago es conocer todas las sectas diabólicas, así conociendo lo puedo tener victoria en esta guerra espiritual. Bueno, la vida no alcanzaría para estudiar toda la palabra de Cristo, ¿verdad? Pero si bien estas actitudes no son tan habituales, pero sí abundan muchos, lo que presta mucha atención en otras cosas que son buenas, pero no son tan esenciales y necesarias para nosotros como es la palabra de Cristo. Hay gente que presta mucha atención en reglamentos denominacionales, el orden de culto, fecha, regla de decoro, la vestimenta, estricto cumplimiento y diferentes tradiciones que no son malas, son buenas, pero que no debería estar en primer lugar como interés en nuestro corazón. Pablo dice en Gálatas 4, 9 a 11, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirvíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Toda cosa es buena, pero está lo importante y lo secundario, accesorio, ¿verdad? Entonces acá otra vez nos podemos preguntar, hermano, ¿qué es lo prioritario en vos? Dice que, la palabra debe morar en abundancia. Esto es el señorío de la palabra. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Morar es habitar o residir habitualmente en un lugar. Y more significa haga su hogar o residencia. Esto es el diccionario de Real Academia Española. Entonces,
Morar tiene sentido de permanencia y morar en abundancia es habitar como dueño de su casa, es decir, fijar domicilio, fijar morada y vivir permanente ejerciendo el dominio. Entonces, por lo tanto, la frase, la palabra de Cristo mora en abundancia, significa que Cristo habite en nuestro ser por su palabra. Y entonces, que la palabra de Cristo muere en abundancia es, primero, permitir que la palabra de Cristo tome posesión de mi mente y habite con autoridad como dueño. Cuando tenemos tierra, ¿qué hacemos? Entramos y tomamos posesión de ella, ¿verdad? Entonces, debemos tomar posesión, que la palabra de Dios, de Cristo, tiene que tomar posesión de nuestra mente y habitar con autoridad como dueño. ¿Esto cómo se produce? Pensando en Jesús, pensar en Jesús, de lo que Cristo es y hizo, ¿verdad? Desde su nacimiento, lo que está escrito de Cristo. Nacimiento, exilio, su misterio, su muerte, resurrección. Pablo dice, acuérdate de Jesucristo en linaje de David, resucitado de los muertos. Entonces debemos pensar en la persona y la obra redentora de Jesucristo. También pensar como piensa. Pablo dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Al pensar en Él, sus obras y cada una de las palabras de Cristo, al meditar, podemos llegar a tener mente de Cristo, pensar como Él pensaba. Que la palabra de Cristo muere en abundancia, también es permitir que la palabra de Cristo tome posesión, no solamente de mi mente, sino de mi corazón, y habite con autoridad como dueño. Esto que, como es entonces parecido, que nuestro corazón, al leer y oír atentamente la palabra de Dios, de Cristo, sentir a Cristo en mi corazón. No solamente entender, sino sentirlo, sentir su presencia, sentir a Jesús como el invitado de honor de nuestro corazón. Esto es la teología Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Pero con nosotros y dentro de nosotros por la guía del Espíritu Santo. Sentir su compañía, su amor, sentir su protección, sentir su guía, sentir su tristeza cuando nosotros pecamos, sentir ser perdonado por Él, sentir la paz que Cristo nos da. Todo por la palabra de Cristo que mora en nuestro corazón. Y también sentir cómo siente Cristo. Cuando examinamos bien, vamos a poder tener un corazón semejante a Jesús y sentir lo que sentía Cristo. Sentir amor por los hermanos. Juan 13:1. Sentir compasión por la multitud de gente que necesita la salvación y no tienen pastor. Mateo 9:36. Sentir misericordia para con los enfermos y sanarlos. Sentir la santa ira y celo al ver la corrupción y la mundanalización de las iglesias. Bueno, lo que el Señor Jesús sentía en su corazón, debemos sentir. Todo esto por la palabra de Cristo que mora en nuestro corazón. La palabra de Cristo muere en abundancia es permitir que la palabra de Cristo tome posesión de mi dicción, o sea, que dirija mi hablar. Entonces, hablar de Cristo, predicar el Evangelio de Cristo, dar testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida. Pablo, por ejemplo, era un teólogo fenomenal, no lo voy a descubrir yo, pero cuando tenía que predicar ante personas que veía por primera vez, ante el pueblo o ante el rey Agripa, ustedes saben, ¿qué daba? Daba testimonio de poder de Dios, de Cristo resucitado. Hablar como hablaba Cristo también. En Lucas 4:32 dice, la gente se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. No hablar cualquier cosa. Cuando la palabra de Cristo mora en nosotros,
vamos a hablar como Cristo hablaba. Colosenses 4, 3 a 6 dice, ¿no? El Señor nos abra puerta para la palabra, para que lo manifieste como debo hablar. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que la palabra de Cristo muera en abundancia es permitir que la palabra de Cristo tome posesión de mi ser y habite con autoridad como dueño de mi persona, de mi ser. Y esto nos va a permitir obrar como Cristo, en constante comunión con Dios y amor por las almas, viviendo una vida de servicio al prójimo. En 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él y que Él permanece en nosotros, debe andar como Él anduvo, vivir la vida que Él vivió, con nuestras limitaciones, obviamente. Que la palabra de Cristo muere en abundancia significa obrar conforme a sus palabras, enseñanzas y mandamientos. Segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Entonces debemos ser la morada de la palabra de Cristo, tal como mora el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y así también debemos ser la morada o templo de la palabra de Cristo, y que habite como dueño, ejerciendo la autoridad. O sea que la palabra de Jesucristo en la Biblia no sea guardada como un libro más en la biblioteca o apilando en un rinconcito de nuestro corazón, sino que tiene que habitar, vivir con autoridad, gobernar sobre nuestra vida. Usted sabe que la palabra de Cristo es viva, es eficaz, y discierne nuestro alma y espíritu, y es el poder para que nosotros podamos movernos conforme al poder de la palabra. Otro punto, la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros. Esto tiene que ser en nosotros. ¿Qué hay que hacer para que la palabra de Cristo muera en abundancia en nosotros? Primero debemos entender la palabra, abrir los ojos y los ojos del entendimiento, estudiar la palabra. Para que esto sea posible, debemos oír atentamente cada mensaje, predicación expositiva, leer atentamente y estudiar la palabra, lo que Dios y Cristo nos quiere transmitir a nosotros. La palabra de Cristo dice en Mateo 13, versículo 4 y 19, en la parábola, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué significaba esto? Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces hay muchas personas que oyen, leen, diferentes personas en un mismo momento, pero uno recibe la palabra y otro, la palabra lleva el maligno, el pájaro, porque no hemos prestado atención y por eso no hemos entendido. Uno de los grandes problemas que tienen hoy los estudiantes en la Argentina es sobre la materia que se llama la comprensión de texto. Saben leer, leen muy bien, pero no comprenden, no entienden lo que está leyendo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque no se interesó mucho, no prestó atención. ¿Y por qué no presta atención? ¿Por qué no les interesa mucho? Porque no comprenden. ¿Y por qué no comprenden? Porque no lo valora. Y así un círculo vicioso. Pero si uno determina firmemente que es necesario entender y se esfuerza para entender la palabra de Cristo, ¿qué va a hacer? Va a prestar mucha atención. Y al prestar mucha atención va a entender más. Y al entender más se va a interesar más.
Y al interesar más va a buscar más. Y al buscar más persistentemente va a hallar más respuesta. Y al hallar más respuesta va a sentir gozoso de seguir creciendo en el conocimiento. Y esto se forma un círculo virtuoso. Lo mismo pasa con los creyentes. Muchos leemos o leen, no comprenden. Entonces leen menos, valoran menos, no guardan la palabra y al no estar guardar la palabra, ¿qué viene? Viene el diablo y lo lleva. Es como decía Jesús, ¿no? Otra vez, la palabra de Cristo, Marcos 8:18. Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís y no recordáis. Pero nos dice a nosotros otra vez la palabra de Cristo en Mateo 13:16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Debemos leer la palabra con atención. ¿En qué círculo estás? En el círculo virtuoso, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros? Hay que meditar, valorar y sentir y guardar la palabra en nuestro corazón. La palabra que oímos y entendemos hay que estudiar y meditar para fijar en nuestra mente, pegarlo, guardarlo. O que es lo mismo, guardar en nuestros corazones. Valorar y guardar como tesoro. Un ejemplo de esto, muy atento a la palabra, era, como ustedes saben, Samuel. Primera de Samuel 3:19, desde su juventud. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Era súper inteligente? No. Tenía temor reverencial de Dios, amaba y estaba atento a cada palabra que Dios hablaba. Podemos hacer un autoexamen. No me lo diga, pero pregúntate a vos mismo. ¿Cuántas veces leíste la Biblia? ¿Hace cuántos años escuchás el Evangelio de Jesucristo? En la Biblia y por los sermones expositivos. ¿Y cuánta palabra de Cristo está guardada en tu corazón? ¿Dónde están todas las semillas de la palabra de Cristo? No habrá venido un pájaro y comido la semilla, ¿verdad? Si el Señor dice en cualquier momento, te doy 1 minuto para que hable mi palabra, ¿podrías hablar? Muchos pueden decir, y yo no tengo buena memoria para las palabras, pero en realidad no es tan así. Nuestra mente y nuestro corazón funcionan selectivamente. Es lo que llaman la memoria selectiva. Nuestro cerebro no pueden almacenar todo conocimiento informaciones que vamos recibiendo. Nuestro cerebro va seleccionando lo que es relevante y desecha lo no relevante. Y lo relevante es aquello que el hombre ha prestado mucha atención sobre algo y si recuerda esa información que recibió y piensa en él de manera continua, ese recordar continuamente llega a un conocimiento y se consolida y queda fijado en nuestra mente y en corazón. O sea que la atención y la repetición de la información sirve para que ésta se almacene en la memoria y en nuestro corazón. Ocurre con número telefónico. Te da 10 teléfonos, pero el que usar regularmente y atender, vas a acordar los mismos números, pero los que no te interesa, recibiste, pero habrás olvidado en un par de minutos. Lo mismo pasa con los versículos bíblicos. No es que unos son súper inteligentes y algunos somos cabeza de piedra, digamos. No. Es que ha prestado mucha atención y ha valorado y ha recordado
piensa, recuerda, y eso hace que se fije en nuestra mente y en nuestro corazón. El Salmo 1, conocido por todos nosotros, versículo 1 y 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este hombre está viviendo un círculo virtuoso. Alguno puede decir que qué castigo. No. Este hombre no lee ni medita por obligación. Lee y medita porque es un deleite. Es un deleite, placer de ánimo, de espíritu, mente y cuerpo. Eso es lo que significa, placer de ánimo. Lee y medita, y al leer y meditar, al hallar la respuesta, al comprender la palabra, el por qué Dios habla esa palabra, guiado por el Espíritu Santo, el amor de Dios hacia con nosotros y que es manifestada por esa palabra, instrucción, exhortación, cuidado. Y el para qué de la palabra que nos da, para nuestra bendición, para nuestro disfrute, nuestro gozo, y para la gloria de Él, ¿verdad? Entonces, al conocer todo esto, al ir entendiendo, nos deleitamos. Y textualmente, la palabra va a ser más dulce que la miel. Vamos a disfrutar de la palabra. Y terminaremos gozosos nosotros y dando la gloria a Dios, alabando a Dios, pidiendo perdón a Dios, cayendo postrado. Un montón de cosas que va a ser para nuestra edificación, bendición y para la gloria de Dios. Cuando uno ama, se deleita, disfruta, lo guarda en el corazón y no lo va a olvidar. Cuando uno cuenta un chiste una sola vez, muchas veces no lo olvidamos. Pero un versículo, todo un sermón que dijo el pastor, ¿cuánta palabra nos queda? Eso habla también de nuestra disposición al oír la palabra de Dios. Guardar, ¿qué es? Conservar. Guardar, diccionario de la Real Academia Española. Conservar, cuidar, preservar, retener. Por eso cuando nosotros valoramos y guardamos en nuestra caja de corazón como tesoro, ante cualquier circunstancia, ¿cómo obramos? Conforme a la palabra que está guardado en nuestro corazón. Por eso en la Biblia, por ejemplo, dice, palabra de Cristo, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar es guardar en el corazón, pero acá se entiende como obedecer mis mandamientos. Porque la palabra guardada va a aflorar mediante nuestras acciones. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. Estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Si la palabra está guardada como lo más valioso en nuestro corazón, obedeceremos la palabra. Guardar como sinónimo de atesorar y obrar. Si nosotros en mente, es decir, en conocimiento, en comprensión, y en nuestro corazón, es decir, en sentimiento, o sea, si la palabra de Cristo mora abundantemente en nuestros corazones, en tu corazón, mi corazón, ¿cuán difícil sería para el maligno entrar en nuestro corazón? Sería como una casa ocupada y custodiada por su dueño y no podría entrar al corazón. Hermano, la palabra de Cristo está abundantemente en la Biblia, que tenés a tu disposición. Pero para que more en abundancia en nosotros, hay que oír, leer atentamente, como Samuel, y recordar frecuentemente, meditar y obedecer.
Jeremías dice 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y está hablando Jeremías, que no quería predicar la palabra de Dios, porque era palabra de exhortación, de admonición, que se arrepintiera. Pero cuando conoce el corazón de Dios, entiende la palabra y es gozo. Porque al conocer la palabra de Dios, llegamos a conocer el corazón de Dios. Ezequiel lo mismo. Capítulo 2, versículo 8 al 3, salteando, dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí, en ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. También Ezequiel sufría la deportación, el castigo de Dios. Pero al meditar la palabra de Dios, al conocer, se deleita en ella. Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, la palabra, ¿no? Y dulces más que miel y que la destila del panal. La consecuencia de el señoría de la palabra, o cuando la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, ¿cuál es la consecuencia? Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si mora abundantemente la palabra de Cristo en nosotros, enseñaremos y seremos enseñados mutuamente en toda sabiduría entre los hermanos. Fluiría en nosotros la palabra de Cristo. Porque de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón, habla la boca. Y toda enseñanza, exhortación, amonestación, predicación de unos y otros en la iglesia sería en amor fraternal, en palabra de Cristo. Palabra de Cristo y palabra sobre Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Eso hacía Pablo y eso es lo que nos insta a que hagamos. Colosenses 1, 27, 29. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo vivía y desvivía para hablar la palabra de Cristo y para predicar sobre la persona y la obra de Cristo a nuestro favor. Fluiría la palabra. Si mora abundantemente la palabra de Cristo en nosotros, como dice ahí, cantaremos con gracia a Dios en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Salmos en su origen era oración, luego hecho cantos con el arpa y el salterio. Himno eran alabanza festiva a un Dios cualquiera, pero obviamente himnos a Dios es alabanza y exaltación a Dios, ¿verdad? Y a Cristo. Y cánticos espirituales, toda canción guiada por el Espíritu Santo. Entonces, al morar abundantemente en la palabra de Cristo, al comprender la gracia infinita y inmerecida de Dios, hace posible nuestras alabanzas en cualquier contexto.
En los cultos, obviamente. Mire, había un hombre que se llama Plinio, gobernador de Bitinia y Pontus, representante del emperador Trajano. Allá por el año 112, él no era creyente, y el gobernador mandaba carta al emperador, ¿no?, con cierta frecuencia. Y en el año 112 dice en su carta de Plinio a Trajano, hablando de los cristianos, ellos, los cristianos, suelen en un día fijo reunirse antes del alba para evitar la persecución y recitar un himno entre sí por turnos a Cristo como si fuera a Dios. Después en toda la carta da un informe malo, no porque los cristianos sean malos, sino porque dice que no crean Cristo y sigue creyendo a Cristo como Dios. Entonces da en la carta diciendo, bueno, esto hay que hacer algo porque no acata la orden del emperador, ¿verdad? Obstinación inflexible, dice, y desobediencia, como el informe final es que merece castigo. Pero acá habla de cómo los cristianos, aún en su persecución, se reunían en culto y ¿qué hacían? En vez de lamentar, cantaban himno unos a otros en gratitud al Señor, por poder padecer por Cristo. Si es así en los cultos, ¿cómo será? Y también en los ágapes, o fiesta de amor fraternal, cuando hay un cumpleaños, cada ágape o fiestas, los cristianos también había motivo de reuniones familiares, ¿verdad? Y en estas reuniones, los creyentes estaban tan llenos de la palabra de Cristo en el corazón, que en vez de cantar canciones seculares, obviamente cantaban himnos y alabanzas a Dios. Según el apologista Tertuliano, que vivió del año 160 a 220, apologista es el que defiende el Evangelio de Cristo ante aquellos que quieran oír, en este caso sobre el Imperio Romano. Él era abogado y cristiano. Él relata en su apología, o sea, en defensa de los cristianos, Apología 39, dice que en los ágapes, la reunión, cualquier reunión donde hay comida, digamos, después de que el agua había sido prevista para las manos, para comer y todo ya, y encendidas las luces, solía hacer la invitación a que cantara alabanza a Dios por el bien común. Y aquellos que tenían capacidad, sea por su memoria de las Escrituras o por sus dones de composición, cantaban alabanzas. En ese tiempo, como ahora también, en cualquier fiesta hay danza, alabanza, jolgorio, pero en la reunión secular, ¿qué canción canta? Canciones bacanal, ¿verdad? De pasiones, romances, pero Tertuliano está diciendo que los cristianos, cuando hay una fiesta común, no son tristes, llenos de gozo, ¿no? Antes de comer, decía, bueno, ¿quién va a alabar al Señor? Y bueno, aquel que cantaba mejor o que acompañaba canciones, y así se turnaba alabando al Señor. Entonces Pablo hace en este versículo un contraste entre los cánticos de los cristianos en sus reuniones, en los cultos y en las reuniones sociales, con las canciones de la borrachera y licenciosa de la fiesta pagana. Cantar salmos, himnos y canciones espirituales no es mera entretenimiento, sino gozo en la adoración y la alabanza a Dios. Y además habla también Efesios 5:19, cuando es lleno de Espíritu Santo va a ocurrir lo mismo que esto. Pero esto de cantar salmos, himnos y canciones espirituales, aparte de la adoración plena a Dios, ¿por qué está pegado en este pasaje? Porque antes, como no estaba la Biblia completa terminada, y era muy difícil conseguir las copias originales, la transmisión de la palabra de Cristo y la doctrina de Cristo y el mensaje sobre Jesucristo de la salvación, ¿qué hacía? Todo el oyente no tenía una Biblia como tenemos ahora. Estamos hablando de los años 70, 80.
Recuerde que el canon de la escritura quedó en el año 90, es decir, todavía no había al alcance del texto. Entonces, ¿qué hacían? Había enseñanza, lo que se llama tradición oral. Y como así en los jardines, en la escuela primaria, nuestros niños dejan enseñanza para fijarlo mejor mediante canciones, con las alabanzas al cantar, quedaba grabado mejor, sin equivocar ni siquiera de una palabra, la palabra de Cristo o la doctrina esencial sobre la persona y la obra de Jesucristo. Mire, no le voy a citar todo, pero le puedo dar una tarea. Busquen el Nuevo Testamento algunos pasajes que antes en la iglesia primitiva eran usados como alabanza. Hay muchos. Efesios 4:4-6, 5:4, Timoteo 1:17, 2:5 y subsiguiente, Timoteo 6:15, 2 Timoteo 2:11-13, Apocalipsis 4:11, 5:13, 7:2. Por ejemplo, Filipenses 2:6-11. Imagínese cómo hubiese cantado. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dicen los teólogos que este pasaje conformaba una alabanza, cántico, para que quede fijado. Y así hay muchos textos que no se lo voy a leer. Por último, la advertencia de la palabra de Cristo y el juicio final. En el día cuando estemos en la presencia del Señor, ¿quién nos juzgará? La palabra de Cristo. Juan 12, 47, 48, y dice: al que oye mi palabra y no lo guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mire si es importante conocer la palabra de Cristo y que more en abundancia en nosotros. Cada uno de ustedes seguramente tienen muchos pasajes de la palabra de Cristo en sus corazones, y esa misma palabra va a ser, conforme a esa palabra se va a decidir, digamos, nuestro futuro. Sobre todo aquellos que rechazaron, lo que queremos por fe, ya está. Acá está diciendo lo que rechaza a Jesucristo serían juzgados por la misma palabra. Palabra de bendición, de vida para nosotros, para los que rechazan, esa palabra es la que va a ser de condena. Hermanos, Jesús en su primera venida anunció las buenas nuevas de la salvación, y la persona que la oían pero no creían, ahí Jesús no lo condenó. Pero cuando esté en su presencia va a ser condenado por la palabra de Jesús que ellos rechazaron. Pero nosotros que hemos aceptado y recibido a Jesús y fuimos morada de la abundante mente de la palabra de Cristo, ¿qué seremos de nosotros? Moraremos, valga la redundancia, en la morada celestial, en la morada que Jesús, el autor de la palabra, preparó para nosotros. Conclusión, hermanos, si la palabra de Cristo mora abundantemente, nuestras decisiones serán tomadas conforme a la palabra de Cristo y nuestras acciones estarán dirigidas por la palabra de Cristo. Si la palabra de Cristo mora abundantemente, ejerciendo el señorío sobre nuestra vida, viviremos una vida gozosa.
La palabra se hará carne en nuestra vida. Hablaremos su palabra, predicaremos su evangelio, enseñando, exhortando, cantando, alabanzas, salmos, cánticos espirituales, dando las gracias a Dios y nos deleitaremos en su palabra y nos gozaremos en su presencia. ¿Qué testimonio daríamos? Seremos la sal que sala y evita la corrupción de la sociedad. Seremos la luz que alumbra en el mundo de oscuridad. Y muchos, oyendo y viendo nuestra palabra, nuestras vidas, se acercarán a Dios y darán gloria a Dios que está en los cielos. Amén. Que así sea. Oremos. Mi Señor y Salvador Jesús, te damos las gracias por el mensaje. Te pido perdón por no haber valorado a tu palabra como corresponde. Señor, si bien oí y leí muchas veces tu palabra, he dejado caer mucho. Se han perdido muchas palabras. Había tantas otras cosas en mi mente y en corazón que no le he dado morada a tu palabra. Señor Jesús, me arrepiento sinceramente y tomo la decisión firme de leer, estudiar, meditar y guardar tu palabra, para que more abundantemente en mí, para que mis pensamientos, sentimientos, palabras, decisiones, acciones y motivaciones sean bajo tu influencia y control. Mi Señor y Salvador Jesús, quiero deleitarme en tu palabra, Dame el gozo de tu palabra y la vida de alabanza. Te ruego en tu santo nombre. Amén.